voy a enumerar al final algunos de los desafíos ambientales que tenemos, pero primero quiero poner de manifiesto la importancia que tiene este espacio, este foro, que es la segunda vez que se realiza. Quiero felicitar a la UCI en la persona de su presidente, Roberto, gracias por la invitación. Estamos hablando de un tema que claramente podríamos decir que es una radiografía de lo que pasa en la Argentina, ¿no? Tenemos una hidrovía que tuvo su licitación a mediados de la década del 90, que era una licitación que se preveía por 10 años y a partir de ahí se vino prorrogando sucesivamente. Pensemos, y uno reflexiona en torno a esto, ¿será que en todos estos años en nuestro país no teníamos ninguna idea o ningún proyecto para volver a hacer nuevos pliegos que nos permitieran tener una mirada distinta sobre esta hidrovía? Uno se pregunta, recién lo mencionaba el intendente de esta ciudad, cuando se hizo esa licitación, por estos puertos salían 40 millones de toneladas. Hoy salen 100 y pico y tenemos capacidad y queremos sacar por estos puertos 200 millones de toneladas. Sin embargo, tenemos el mismo marco normativo desde mediados de la década del 90. Sin embargo, tenemos exactamente la misma infraestructura alrededor de nuestros puertos que en aquel tiempo. Alguna cosita cambió, no sustancial. Bueno, podríamos mencionar el puente Rosario Victoria, quizá como la obra más emblemática de infraestructura en esta región. Pero lo cierto es que vemos que pasan los gobiernos provinciales y nacionales, vemos que los gobiernos provinciales reclaman por las necesarias inversiones que tienen que hacer en base a su responsabilidad los gobiernos nacionales o el Estado nacional, y esto es como una especie de historia que se repite permanentemente. Nosotros tenemos en nuestras costas 1.600 kilómetros sobre un total de 3.400 kilómetros que representa esta hidrovía Paraná-Paraguay. Nosotros tenemos que elevarnos un poco y ampliar la mirada, también se mencionaba en la apertura de este foro, ampliar la mirada para mirar a nuestra Argentina toda. Es decir, la hidrovía es mucho más que una vía navegable. La hidrovía es la oportunidad para que podamos poner en marcha un modelo de desarrollo productivo sustentable desde el punto de vista social, ambiental y económico a nuestro país. Es la oportunidad de pensar a la Argentina también con sus economías regionales. Es la posibilidad de pensar un sistema logístico integral donde también incluyamos la mirada, obviamente, de los barcos, de los camiones, pero también de los trenes en nuestro país. Es tener una mirada integral de la Argentina, porque esta autopista que sale al resto del mundo es una oportunidad que no venimos sabiendo aprovechar, donde evidentemente, como les decía, en todas estas décadas, evidentemente han faltado ideas y han faltado proyectos que lleven esas ideas adelante, y es por eso que venimos pateando la pelota con una licitación de mediados de la década del 90. Para nosotros
Este modelo de desarrollo sustentable lógicamente tiene que ser basado en la tecnología y venimos desde la provincia de Santa Fe también empujando una idea que tiene que ver con la bioeconomía, con la posibilidad de pensar a la producción también desde el punto de vista de una economía circular, de que la fuerza que tiene nuestro sector productivo, particularmente el agropecuario, va a depender mucho de que ese proceso productivo sea sustentable desde el punto de vista ambiental. Ustedes saben, a partir de enero del año 2025 no vamos a poder exportar ningún material que no tenga una trazabilidad que garantice, por ejemplo, determinados estándares ambientales, particularmente, por ejemplo, la no deforestación. Y esto es algo que tiene que ver con distintas normativas que hoy existen en Europa y que se van a ir implementando en nuestro país y en nuestra región, pero que particularmente en nuestro país podemos ser realmente la muestra de que se puede producir de una manera diferente, con una perspectiva de futuro, y especialmente la provincia de Santa Fe tiene todas las herramientas y los elementos para poder hacerlo. Es decir, para nosotros la hidrovía es una oportunidad para el presente, pero fundamentalmente una mirada hacia el futuro. Y para eso es importante contemplar la mirada de un país federal donde efectivamente se puedan garantizar los derechos no solamente de las provincias ribereñas, sino de todas las provincias de nuestro país. Voy a cerrar mencionando algunos puntos que tienen que ver con lo ambiental más directamente, ¿no? Lógicamente que el dragado genera una alteración en el lecho del río. Para nosotros es importante tener en cuenta estos elementos que voy a mencionar porque no pueden estar por fuera de lo que es el proceso licitatorio y el control que se necesita. El dragado necesario para permitir el paso de los barcos más grandes afecta directamente la integridad ecológica de los humedales ribereños, también a nuestro río Paraná. Y esto con claridad puede alterar los hábitats acuáticos y afectar la biodiversidad, que también es uno de los objetivos que nosotros tenemos, que es proteger y cuidar nuestra biodiversidad. Tenemos que ver el tema de la contaminación del agua, porque lógicamente el aumento del tráfico fluvial lleva a la liberación de contaminantes en el agua. Esto hablamos, como siempre, ¿no?, de aceites, combustibles, productos químicos, nutrientes en exceso, y esta contaminación tiene que ser seguida muy de cerca y de manera transparente. La erosión de las riberas. Bueno, lo hemos visto también en este tiempo, ¿no?, por las crecidas y por las bajantes, pero la modificación del cauce del río puede provocar esta erosión y esto lógicamente afecta la estabilidad de los suelos, que pueden liberar sedimentos y nutrientes al agua, también alterando los ecosistemas ribereños. Mencionaba el impacto en los humedales. Lógicamente, las obras de dragado pueden generar alteraciones en estos ecosistemas que son tan vitales desde el punto de vista de la biodiversidad, pero también desde el punto de vista de la calidad del agua, de la regulación de los ciclos del agua. Ustedes saben, los humedales funcionan como esponjas, pero también como filtros. Evitan las grandes inundaciones, pero también evitan las grandes sequías y funcionan como un filtro que limpia nuestro recurso natural más preciado, que es el agua. Por eso tenemos que ser conscientes de esto y ponerlo sobre la mesa al momento de analizar lo que queremos hacer con la hidrovía. Por último, la falta de información científica. Si bien ha transcurrido un tiempo bastante importante, como lo decía al principio, desde la concesión de esta hidrovía, la verdad es que la información técnica y científica sobre los impactos directos de estas obras aún es muy limitada y no es del todo legítima la información que circula. Por eso nosotros necesitamos específicamente
tener claridad en que la información científica, primero hay que crearla, pero segundo, hay que conocerla y hay que respetarla. Y en este sentido hay antecedentes, lógicamente de distintas características, ninguno con la magnitud que tiene nuestra hidrovía, pero hay un marco o un sistema de normas que hay, por ejemplo, las normas EPA de Guidelines en Estados Unidos, hay normas holandesas, hay recomendaciones para la gestión del material de dragado de los puertos españoles, que también es de la década del 90, pero que tiene permanentes actualizaciones. Es decir, estas normas fijan criterios de estándares ambientales para poder trabajar sobre los lechos de nuestros ríos. Y esto es importante tenerlo presente. Para cerrar, quiero decir que ninguno de todos estos objetivos que nos proponemos se pueden realizar desde la improvisación. Nosotros necesitamos tener una política de Estado, necesitamos tener una mirada de proyecto de país donde la hidrovía sea una parte muy importante, pero la hidrovía por sí misma, sin un plan, sin una política de Estado, sin un proyecto de país, no va a hacer magia. Y lo vemos en este tiempo. Las posibilidades que tenemos son enormes, pero para eso necesitamos tener acuerdos que se sostengan en el tiempo, que se traduzcan en políticas de Estado, que esas políticas de Estado, como lo establece la palabra, ¿no?, vayan más allá de los gobiernos de turno y que efectivamente podamos tener también un plan de infraestructura que acompañe los objetivos de crecimiento que queremos para nuestra Argentina. Y ese crecimiento tiene que ver con lo económico, pero también tiene que ver con una mejor calidad de vida para los argentinos y para las argentinas, y también tiene que ver con el cuidado ambiental, con la sostenibilidad desde el punto de vista ambiental. Desde nuestro lugar estamos a disposición para esto, vamos a trabajar y también lo vamos a exigir al gobierno nacional, con quien venimos dialogando y trabajando en distintos temas, pero para nosotros el cuidado en conjunto con las otras provincias y con el Estado Nacional de nuestro río, de nuestra agua, de nuestra biodiversidad, de estos ecosistemas es fundamental y estamos a disposición, lógicamente, para cualquier iniciativa como la que hoy organizó la UCI. Existe una prohibición de movimiento de tierra en el marco de lo que nosotros conocemos como nuestras islas o humedales, de grandes movimientos de tierra que generen movimientos lógicamente de agua, porque justamente el cuidado de los humedales, un humedal es como una especie de ser vivo, digamos, ¿no? Está generado y compuesto por una serie de materias que si nosotros las tocamos, esa materia pierde vida y esa vida que pierde hace que no pueda cumplir con los objetivos para la cual existe. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros canalizamos, por ejemplo, ¿no?, los humedales, esa porción de tierra no va a poder cumplir con los servicios ecosistémicos, que así se dice, ¿no?, que tiene un humedal. Estos servicios son los que mencionaba al principio: filtrar el agua, es decir, limpiar el agua, por un lado, pero por otro lado sirve como una esponja. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros ponemos una esponja arriba de esta mesa y tiramos la botella de agua, va a haber menos agua en la mesa de que si esa esponja no existiera. Si nosotros tenemos una esponja, le tiramos agua, después no va a haber más agua durante mucho tiempo, la mesa va a estar seca, pero adentro de esa esponja va a durar mucho más tiempo el agua. Esto de alguna manera es explicado con este ejemplo que se me acaba de ocurrir, espero que se comprenda, es de alguna manera el rol, la función ecosistémica que tienen los humedales. Si nosotros esa esponja la canalizamos, ¿no?, la partimos al medio, no va a poder cumplir esa función como la tendría que cumplir. Por eso es tan importante. Esto no quiere decir que no se pueda hacer absolutamente nada en los humedales. Sí se puede producir de una determinada manera, pero
no es lo mismo, y es una de las cosas que nosotros tenemos que cuidar, el agua y el suelo, porque el agua y el suelo, una vez que los agredimos de una manera tal, dejan de poder, vuelvo a repetir, cumplir con sus funciones. Y eso no es algo fácil de remediar, ¿no? Entonces, ustedes piensen, y lo hemos visto en estos días, el interés que tienen muchos países poderosos del mundo respecto de nuestros recursos naturales, de nuestros minerales, pero también de nuestra agua, ¿no? Entonces, nosotros somos quienes primero tenemos que saber que tenemos que cuidarlo, ¿no? Eso respecto del tema humedales. Respecto de lo que decía el señor, lógicamente vivimos en un tiempo de cambio climático. Hoy las propias aseguradoras están trabajando, por ejemplo, en seguros multirriesgo, en función de lo que viene sucediendo con la actividad agropecuaria, donde lógicamente la inclemencia del clima genera eventos climáticos o catástrofes climáticas que obviamente inciden negativamente en lo que es la producción y lo que es económicamente, ¿no? Digamos, para un país o para una región. Pero, ¿por qué nosotros tenemos diría la responsabilidad, pero diría inteligentemente la obligación de poner la cuestión ambiental en cada decisión pública que tomemos? Porque si nosotros no tenemos los recaudos que mencionaba al momento de hacer una licitación para la hidrovía, si nosotros no tomamos recaudos sobre estos temas que yo mencionaba, nuestras costas, por ejemplo, se van a empezar a caer. ¿Y quién se va a hacer cargo de los daños que se generen en nuestras costas? El Estado. Y el Estado somos todos. Y el Estado perdura a través de los gobiernos y a través de las personas. Entonces, si nosotros no ponemos la mirada ambiental en cada decisión de política pública que tomemos, las consecuencias en algún momento se van a pagar. Y en el mejor de los casos, esas decisiones van a ser pan para hoy, pero seguro que hambre para mañana. Por eso tenemos que tener un plan estratégico y una mirada estratégica mirando a mediano y a largo plazo. Miren, cierro con esto. En todas las catástrofes climáticas que estamos viendo, creamos o no creamos que existe el cambio climático, estos eventos ocurren y generan daños. Y esos daños se tiene que ocupar el Estado de resolverlos. Y esos daños cada vez son más grandes. Y en Argentina no vivimos una situación en la cual el Estado ni tenga mucha plata ni funcione bien. Con lo cual, imaginémonos cuáles son nuestras capacidades para poder hacernos cargo de las consecuencias de esas catástrofes. Si nosotros podemos trabajar en evitar estos problemas, esa va a ser una decisión inteligente para el presente, pero sobre todo para el futuro. Muchas gracias, ministro. No hay que olvidarse que el Estado argentino se ocupa del río Paraná, río de la Plata, desde 1878. La hidrovía no empezó en 1990. En los 90, el sector productor, el sector exportador, viendo los cambios tecnológicos y la avalancha, no sé, dice Pagliettini, dice Congreso, no sé. Es un PowerPoint, discúlpame. Discúlpame. Viendo la avalancha que venía de producción, ya hay alguna gente acá que nos podrá dar clase de eso, tomó riendas y un grupo de familias santafesinas y de la región, los Urquía, los Bullati, los Vicentín, lideraron todo un proceso que terminó en esa concesión. Pero desde 1878, y en el caso acá de Rosario, cuando se hizo el puerto en 1904, se inauguró, hay un convenio con la Nación y la Nación tomó compromisos con el concesionario de dragado. O sea que hace 150 años que el Estado argentino se ocupa. Ahora en manos privadas, antes en manos públicas, pero no hay nada nuevo bajo el sol, ¿sí? Y una pequeña reflexión es que cualquiera de nosotros, si hiciéramos un exceso,
con la alimentación, con el alcohol, con el cigarrillo, a lo largo de muchos años no va a ser gratis. Hace 150 años que el Estado argentino se ocupa, hace 30 años que se ocupan los privados, y sería bueno ver dónde se ve ese gran daño. No hablar de las potencialidades que podrían suceder, sino de lo hecho y concreto. Pero vamos a lo nuestro. Acá un poquito también quería poner un contexto, porque a veces miramos afuera y los de afuera son todos rubios de ojos celestes. Entonces, esta es una evolución del río Mississippi, de un sector. Ven allá en la foto de 1934, era el río. En 1935, para concentrar, y ven que allá hay bancos, para que los bancos desaparezcan y dragar menos, pusieron esos espigones. Después se fueron rellenando porque bajaba la velocidad y sedimentaba. Alguien dijo, che, pero podríamos rellenarlo, ¿no es cierto? Y siguen viendo, allá arriba se rellenó todo, y miren lo que es hoy. O sea, eso en Argentina no existe, ni existió, ni nunca se hizo. Entonces, cuando ellos hablan, no, porque el impacto, nosotros sí, no. Cometieron todos los pecados que se pueden cometer y ahora se acuerdan. Entonces, vienen con el dedito a enseñarnos lo que tenemos que hacer, ¿no es cierto? Entonces, empecemos por casa. Siguiente. Bueno, esto es simplemente fotos de puertos europeos o puertos para ver, porque tenemos que entender también el nivel de industrialización que ellos tienen y el nivel de industrialización que nosotros tenemos, porque eso genera un impacto. La próxima. Esto, a ver, creo que está, es un video. A ver. Bueno, yo estuve el otro día por trabajo en Holanda, entonces este es el río Rin, un brazo del Rin, llegando, como se llama, al puerto de Rotterdam. Fíjense en las costas, ¿sí? Están todas con cable destacado, con piedras. Miren los galpones, la industria. O sea, es un canal, no es un río. Dejó de ser río hace mucho, ¿no es cierto? Entonces ellos tienen que recuperar lo que perdieron. Fíjense en los edificios, y este es un tramo cualquiera. Hay una fábrica de dragas, por eso estaba yo ahí, ¿no es cierto? Pero, y ahora seguro, acá está la ruta, y fíjense allá abajo, ¿dónde está el terreno? O sea, hoy el agua está más alta que el terreno, porque extrajeron tanta agua que lo secaron y bajaron el nivel. Entonces, lo que quiero mostrar es que esto es algo de marzo, que no podemos comparar, cualquiera vaya acá al río, a cualquier lado del río que quiera, ¿no es cierto? Y nuestra realidad es totalmente diferente. Además, ellos tienen un nivel de población y de industria, y el Rin, todo el Rin, no este brazo, es 8 veces más chico que el Paraná. Entonces el impacto que tienen esos pequeños volúmenes de agua es muy importante. Pasá a la próxima. Bueno, esto es otra fuerza portuaria, para que veamos las chimeneas, la industria que hay allá, ¿no es cierto? Próxima. Y esto, o sea, porque el cordón nuestro es muy limitado, pero ya del otro lado es totalmente diferente, ¿sí? Entonces, tenemos que poner en contexto. Próxima. Bueno, quise simplemente, porque también hay un tema que, bueno, es un parámetro, no es la verdad, pero esta es la cantidad de carbón que emite cada uno de los países per cápita. Entonces, usted fíjese en todos los países desarrollados, Alemania, Japón, los índices, y Argentina, estamos allá, ¿no es cierto?, en el puesto 86 en el mundo. Entonces, y fíjense que abajo nuestro hay poquito, Suiza, Portugal, Suecia, Brasil, Uruguay, países industriales hay muy poquitos. Todas las mayores contaminan mucho más que nosotros. Próxima. Es un tema que dice, no, porque nuestras vías nuestros ríos están abandonados. Miren ustedes, estas son las instituciones públicas existentes en Argentina relacionadas, ¿cómo se llama?, al río Paraná y a los temas ambientales. Fíjese lo que tiene el Estado argentino. Hay muchísima gente trabajando, muchísima gente estudiando, a veces en silencio, no están acá sentados, ¿no es cierto?, no salen en los periódicos, pero ahí están, ¿no es cierto? Hay instituciones a lo largo de todo el Paraná, del CONICET y de las universidades, ¿sí? Si querés, próxima. Bueno, esto le quiero mostrar acá, comentándole al ministro, dado que hay muy poco, se habla mucho del tema del impacto del dragado y poco, nosotros tenemos una pequeña cámara de tema ese, y se hizo un trabajo con ¿cómo se llama?,
canal de acceso a un puerto provincial, no santafesino, que elegimos el peor lugar, la peor zona, no al río, obviamente, Riachuelo, sino en un puerto provincial. Y todos los estudios que dieron es de mucha nobleza, ¿sí? No hay grandes problemas y las recuperaciones son muy rápidas. Sigamos. Bueno, estos son otros parámetros. Después lo podemos leer otro aburrido con más tiempo. Podemos ver los distintos impactos. Sigamos, por favor. Estos son más parámetros, más gráficos de los impactos. Después lo leemos. Todo dice que el impacto es muy temporal y muy menor. Este es un estudio que realiza desde que empezó la concesión privada, el Estado argentino, desde Santa Fe hasta el mar, hasta frente a Montevideo. Todos los años se hace, antes lo hacía el concesionario privado, ahora lo hace el concesionario público, todos los años. Entonces se toman más o menos en unos 50 puntos de relevamiento, ¿no es cierto? Se toman datos de agua y de sedimentos contaminados. Andá por atrás, por favor, el que teníamos anterior. Ahí está, acá. Y usted fíjense que en esta clasificación internacional, que es la clasificación holandesa, categoría 0 a 5, categoría 0 es material virgen, categoría 5 es contaminado. En el sistema hay clase 2, un 3%, que frente a la Ciudad de Buenos Aires, toda la contaminación de la Ciudad de Buenos Aires. Y lo único que significa que ese material, cuando se vuelca, no se puede volcar frente a una toma de agua de consumo humano. Entonces, el río es sano. Y esta es información oficial, que por supuesto está en un archivo que nadie lee. Sigamos. Después, ya nosotros como empresas que mantenemos terminales portuarias, lo anterior es el canal principal, la vía navegable troncal, que no es la costa. En cambio, cuando uno hace pie de muelles y, como se llama, hace los canales de acceso, estás en la costa, con lo cual si hubiese contaminación habría más. Bueno, no hay problemas graves. La provincia de Santa Fe, cuando se le presenta, da autorización para seguir avanzando. Sigamos. Después un segundo tema que no me involucra a mí, pero sí es para recordarnos. Tanto la licitación de los años 90 como el proyecto nuevo que hicieron los usuarios del río en el año 2020 fue hecho por estudios argentinos. En Argentina sobran profesionales capacitados para hacer todos los proyectos y son recontra conocedores. Muchos trabajan en esos institutos públicos y después se dedican a estos temas también. Continuemos. Un tema acá, este es el río Paraná, como se llama el tramo desde Santa Fe hasta San Pedro. Entonces, esos son todos los pasos y los entrepasos. Entonces, las partes coloradas son los pasos, son las partes donde tal vez haya que dragar. No seguro, depende cómo se comporte el río. Las zonas azules no se dragan. Sigamos al próximo. Entonces, por ejemplo, en un paso, este es un paso Bellavista, ese tramo que está sombreado fue lo que se dragó. O sea que desde el paso es un pequeño tramo. Sigamos. Este es otro caso, esto más aguas arriba, en la parte barcacera, pero lo mismo, ¿no es cierto? Lo que está pintado en amarillo, como se llama, son los pasos, lo que está en azul es el entrepaso. Entonces los amarillos son los que podrían llegar a dragarse. Sigamos. Bueno, ahí me falta uno, no importa. ¿Qué es lo que queremos transmitir? Que el área impactada en el mantenimiento de la vía navegable es muy limitada. Para hacer una cuenta así muy simple, si el río Paraná tiene más de 1 kilómetro de ancho en promedio, bastante más, el canal tiene 100 metros. O sea que si hay dragado en 100 metros. Y en la longitud, más o menos los pasos son el 10% de la longitud. O sea que en la peor de las situaciones, en la más pesimista, el impacto sería sobre el 1% de la superficie. El 99% de la superficie se mantiene intacta. Y si hacemos la cuenta con detalle, debe ser menos del 0,5. ¿Sí? Bueno, hay un tema que también no tenemos que olvidarnos, que el río, ¿sí? Este río, más o menos por el fondo, se mueven, porque hay dos movimientos en el río. En el fondo son las arenas, por una cuestión de peso va por el fondo la arena.
y son entre 15 y 25 millones de metros cúbicos por año que el río traslada naturalmente. Y en el flujo, que es básicamente lo que aporta el Bermejo, aporta entre 80 y 120 millones de metros cúbicos por año de limos y arcilla, que es lo que se deposita en el Río de la Plata, básicamente. Lo que queremos transmitir con esto es que hay un gran movimiento de la propia naturaleza. Próximo. A ver si esto acá funciona. Bueno, este es el fondo, así se mueve el fondo, ¿sí? Espera, acá. Así se mueve, son las dunas o sand waves, como se llaman en inglés. Esto es lo que se está produciendo en cada instante en el fondo. No es algo pasivo, es algo vivo el río. Así se mueve el fondo del río todos los días y en cada instante está funcionando así. Sigamos. Acá de vuelta, pone el video. Este es un paso, agarramos Google y elegimos un paso cualquiera y fíjense las erosiones y sedimentaciones que va produciendo, apretado de vuelta si querés, y hay otros que es mucho más. ¿Ven cómo va cambiando? O sea, los millones de metros cúbicos que mueve el río naturalmente, sin que nadie haga nada, son muchísimo más grandes que cualquier obra que haga el ser humano. Las diferencias de energía son totales. ¿Sí? Sí. Bueno, esto por ejemplo es un tema, esas dunas, ahí las vemos desde arriba, esto es una batimetría en un puerto privado, pero da lo mismo, y así es el fondo. Las partes más amarillitas son las partes de menor profundidad, las partes azules son de más profundidad. Y si ustedes miran, abajo hay un corte, ¿sí? Y ven todas las dunas, van a ver que hay algunas que están pintadas de colorado. Esas serían las que molestan la navegación. O sea que de todo eso, lo único que hay que eliminar es esa puntita de arriba. Sigan. Y esto es eso, tomamos acá el Campo de la Gloria, ¿ven? Y este es un puerto cualquiera, ya se ve el Panamax amarrado, y esos puntos coloraditos son lo que hay que dragar. Entonces, cuando pensamos en impacto de dragado, fíjense, esto es una cosa real de un puerto cualquiera, fíjense, puesto arriba de las manzanas, no parecería que fuera mucho, ¿sí? Pero eso molesta y eso es lo que hay que eliminar. No es que venimos como en las películas con una topadora arrasando con todo lo que encontramos, no, es ir y picotear los lugares donde hay problemas. Sigamos. Bueno, lo que les contaba hoy, ¿no es cierto? Lo mismo, eso es lo que molesta. Sigamos. Esto es en otro, ahí se puede ver la zona del paso y fíjense la superficie. O sea, lo que se va a dragar es la parte amarilla nada más. Sigamos. Vamos, sigamos. Hay una más, creo. Sí. ¿No hay nada más? ¿O ahí termina? Acá. Y esto, para terminar, les quiero mostrar esto que tomé en un congreso de transporte fluvial. Esto es una producción de la Coalición del Transporte Norteamericano de la Soja, en la cual ellos, del único tema que hablaban era de Argentina y Brasil, no hablaban de otro tema, como su gran competidor. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que toman? Mato Grosso, un lugar, Sioux Falls de Estados Unidos, y Davenport para llegar a Shanghái. Entonces, ¿qué es lo que sale de esto? Que ellos son menos eficientes que nosotros para producir, pero son más eficientes para transportar. En consecuencia, el productor de ellos tiene mejor precio de tranquera que el nuestro. Y el siguiente, esta es otra, San Luis Regional Freightway, o sea, otra coalición. ¿Qué es lo que nos dicen? Que sin mejora de infraestructura, Brasil y Argentina tienen envenenado la captura de más mercado mundial. Entonces, el gran desafío nuestro, los argentinos, es invertir en infraestructura, porque ellos lo tienen perfectamente claro y lo hablan públicamente esto, que si no tenemos esa capacidad de resolver los temas, de ponernos de acuerdo, de fijar políticas de Estado y trabajar en conjunto, y en mi caso, que tengo 10 nietos, de dejarle un mundo igual o mejor a ellos, ¿no es cierto?, tenemos el futuro envenenado. Muchas gracias. En la UCI siempre tratamos de dialogar entre nosotros y hace más de 6 años que estamos hablando de un problema ambiental que tenemos en la zona, que es el polvo y la contaminación que generan las terminales. No es mi tema,
el ambiente, pero sí, no es mi tema el ambiente, el medio ambiente no es mi tema, sino que es la producción y el mejoramiento de las variedades de soja. Normalmente el problema que tenemos acá es un problema porque se produce harina y tenemos cada vez más bajo contenido de proteína en la soja. Pero antes de hablarle de la solución, porque no voy a involucrar ni la parte política ni económica, sino que la solución se puede hacer técnicamente, siempre y cuando haya una conformidad de partes. Me gustaría hablarle primero del ambiente, que le damos muy poca importancia, y pensar que hace millones de años que estamos acá. Los que estamos acá somos todos contemporáneos y gracias al ambiente, solamente al ambiente y parte al genotipo de los que tenemos, que somos un fenotipo, y es un azar que estemos los que estamos acá presentes y no le damos tanta importancia al ambiente. El ambiente hace que estemos hoy acá presentes. Sin el ambiente no estaríamos. Calcule que de los dinosaurios hasta acá cuánto pasó gracias al ambiente. Nosotros no lo tenemos en cuenta nunca. Yo veo a veces en la televisión que dicen, se creó un basural, y ahora ¿cómo lo solucionamos? ¿Quién creó el basural? Nosotros. O sea que es muy fácil hablar y no solucionar. En el tema, diciendo esto, para que digan que el ambiente hay que disfrutar por eso cada día que vivimos, pensar que somos eternos y no que tenemos que no vamos a morir. Cuando nos morimos dejamos de ser eternos. Diciendo esto por el ambiente, lo menciono porque es parte de lo fundamental del mejoramiento de una soja, ya que la genética con el ambiente hace el fenotipo de la expresión de un grano. Nosotros el problema que tenemos en la zona, y lo digo en la zona pero se extiende al país, es que ha disminuido muchísimo el contenido proteico de la soja, y hemos tenido que importar soja de Brasil y de Paraguay, siendo que la podemos producir en nuestro propio país, y estamos teniendo un problema de merma de ingresos porque no podemos estar compitiendo, porque antes teníamos proteína, teníamos que variar entre 38 y 44%, y hoy estamos teniendo proteína casi del 36, 35%. Eso solamente se soluciona, no lo podemos solucionar los técnicos. Nosotros estamos trabajando con variedades transgénicas y no transgénicas, con 48 y 49% de proteína. ¿Pero por qué no llegan a las terminales? Porque las terminales premian el potencial de rendimiento y no el contenido proteico. Entonces lo que tenemos que hacer desde las terminales hacia la producción es bonificar o incentivar que el grano llegue acá con un contenido proteico, no con solamente un potencial de rendimiento. Porque lo que trasladamos en definitiva no es, sino que en lugar de tener mayor contenido de proteína, tenemos mayor contenido de agua. O sea que estamos trasladando más agua que proteína. Entonces quiero decirle que la solución la tenemos sin el Estado. Simplemente es una cuestión de que las terminales que reciben bonifiquen e incentiven a los genetistas, a las empresas que producen las semillas, que no se dediquen al potencial de rendimiento, sino al contenido proteico de la variedad que se está generando. Ahora, en el caso particular, yo estoy trabajando casi por hobby con variedades no transgénicas
obviamente con menor contenido con menor potencial de rendimiento, pero con un alto contenido proteico. Pero ¿qué gano si produjo o la multiplico a esa variedad y no tengo beneficios cuando la entrego? ¿Qué hago? No la hago, la dejo ahí nomás y tenemos una pérdida de cerca de $1.000 millones porque no competimos con los países en harina como Brasil, Estados Unidos y Paraguay, entre otros. Quiere decir que estamos trabajando mal, pero no le podemos echar la culpa al Estado o a que no hay dinero. Simplemente tenemos que buscarle la vuelta vuelvo a repetir, entre las terminales y los productores. No es difícil. Piense que nosotros, si logramos producir la soja, que no es difícil, porque la genética se logra en un laboratorio y después la acompañamos con el ambiente. Los suelos los tenemos, no es que están degradados. Tenemos suelos perfectamente para producir soja, solamente que hay que nutrirlos de fertilizantes en los momentos justos que necesita la variedad. Pero lo podemos hacer siempre y cuando tenemos un incentivo. Hoy no los tenemos, por eso tenemos la producción que tenemos y tenemos contaminaciones y gastos, porque para tener un contenido proteico más alto tenemos que usar más energía, por ende tenemos que trasladar, o sea, cargar, trasladar y descargar cereal más seco que produce polvo y contaminaciones. Entonces, a lo que le quiero decir, simplemente que lo hablamos en la UCI, por eso los traslado a todos ustedes, es que no es muy difícil ir solucionando pequeñas cosas del ambiente si nos ponemos de acuerdo entre nosotros, en la zona nada más, entre las terminales y los productores. Ahora, si no hay incentivo, no hay producción, porque siempre vamos a estar dedicados a alto potencial y no al contenido proteico. Bueno, eso es todo, simplemente era para comunicarle, no tiene nada que ver con la hidrovía, pero sí con la polución que estamos teniendo en la zona y que no es que no le encontramos solución. La solución la tenemos y la tenemos en el campo, no la tenemos acá, la tenemos en el campo. Entonces, por más que le echemos la culpa a todas las terminales, no hay solución. Solución es en la producción y tiene que ser incentivada por las terminales. Así que estoy dispuesto a cualquier pregunta, siempre es técnica porque es lo mío, no es política y no hay economía. A disposición de ustedes. Gracias.